¿Funciona? Ahora. Bueno, pues como ya habéis visto, pues hemos tenido problemas técnicos. El problema ha habido eso, en las conexiones aéreas entre los tiempos que tenemos uy, se me ha mojado todo, perdón. Las conexiones y luego también todo lo del vuelo en Francia, que ha hecho que se retrasen todos los vuelos. De hecho, ya la misma editora ya ha tenido problemas y cosas del directo es lo que ha pasado. Pero vamos, estará a punto de llegar. Lo que hacemos es, por no teneros aquí, empiezo yo a contaros un poco qué es lo que iba a contar cuando viniera Cayetano, pero os voy haciendo una pequeña introducción para que cuando venga él ya estemos un poco situados en lo que es el libro de Cayetano a Cayetana. Entonces, bueno, lo primero, el acto en principio estaba enmarcado dentro del 60 aniversario de Librería Zubieta, que estábamos encantados de poder celebrar en la librería un acto como este cuando Cayetano supimos que podíamos tenerle. Claro, la librería se nos quedaba muy chiquitita, entonces optamos por buscar la colaboración. Entonces, encantados que el 60 aniversario, el último uno de los actos literarios, pues pueda ser en el Coldo Michelena, colaborando con la editorial Esfera de los Libros y con todos vosotros aquí. Pues yo creo que como colofón no está nada mal, es magnífico. Y en principio el acto, cuando hablamos del libro, que era un lujo, lo único es su presencia. El libro además que es un éxito en ventas, presentaciones, repercusiones en medios, todo lo habéis visto además. Pero además lo bueno que tenía este libro es que para los donostiarras teníamos una excusa o una oportunidad para poder hablar de la importancia de la familia de Martínez de Irujo y de los Alba en nuestra ciudad. Yo creo que todos lo conocemos, pero bueno, teníamos una forma muy bonita de poder hablar de las dos familias y de lo que es también la Casa Palacio que todos conocéis de Arbaisenea. En un primer momento la idea era que Lola Horcajo, que muchos conoceréis, y Juan José Beovide, que suelen hacer los libros de Villas de San Sebastián, Comecios, Donostarras, que muchos conoceréis, ella iba a ser la que iba a hacer una introducción histórica, la que iba a hacer unas proyecciones, pero la pobre hace una semana y algo, la pobre se ha roto la cadera. Y entonces nos hemos tenido que quedar sin... Estaba este acto ya arrancaba, ya no sé qué ha pasado, pero hay algo ahí maligno que se ha ido acumulando los desperfectos aquí. Entonces sí que voy a aprovechar, ya que tenemos tiempo, que es la carta que quería Lola Horcajo que leyera, porque quería dar las gracias además a Cayetano y al parte que anda por ahí por el público, porque siempre ha dicho que el trato que ha tenido con Cayetano y la facilidad que han tenido siempre con toda la familia para poder hacer los libros de Villas de San Sebastián, y en este caso Arbaisenea, era maravilloso. Entonces aprovecho para leeros lo que me había dado Lola Horcajo y luego ya empiezo yo con la presentación histórica. Como Lola Horcajo, era la intención presentar esta tarde el libro de Cayetana a Cayetano, pero no ha sido posible, lo que lamenta doblemente. En primer lugar, por el motivo que ha ocasionado mi ausencia, por el accidente, la fractura y la inmovilización. Y en segundo, porque era para mí un verdadero honor presentar a Cayetano Martínez de Irujo, al que ya considera un amigo. Hace 4 años, en la preparación de nuestro libro Villas de San Sebastián I, quisimos conocer a Arbaisenea. Para ello me puse en contacto con Cayetano a través de su compadre, que anda por ahí y sé que luego me echará la bronca, Fernando Ramírez. Y sin conocerles de nada y con total generosidad y desinterés, al día siguiente ya estaban allí, le abrieron las puertas bermejas, como pone aquí, de su casa de campo. Y como dice, quedaron fascinados porque es uno de los escasísimos ejemplos que guarda San Sebastián de lo que fueran las villas de veranea construidas por la aristocracia y la alta burguesía en el siglo XIX. Y es sin duda la mejor conservado tanto exterior como interiormente. Libremente pudimos recorrer, fotografiar sus estancias llenas de belleza e historia, y el resultado muchos los pudisteis ver en el libro, que lo tienen todo perfectamente guardado, perfectamente, tanto los estilos como las vestimentas, los muebles, es una maravilla la labor de conservación que han tenido allí. Y como dice Lola, ahora el escritor es Cayetano y ella es la lectora, y he de decir que esta biografía, que le había parecido interesantísima, como historiadora, por la información fidedigna que da sobre ambas familias, sobre unas familias como los Martínez de Irujo y los Alba, por la descripción detallada de la vida cotidiana y la organización de las mansiones de una envergadura como el Palacio de Liria, y por otra parte como mujer que le había conmovido profundamente tanto el dolor como la orfandad sufrida por Cayetano en su niñez, cuya huella pues tanto ha perdurado y ha dado este libro. Entonces ella estaba muy triste por no poder estar aquí hoy.
Entonces yo, partiendo de la idea de hablar Lola Horcajo sobre ello, yo lo que quiero haceros es, aprovechando esto, hablaros de esa relación de esta familia, los Martínez de Irujo y la Casa de Alba, con nuestra ciudad. En principio, no nos vamos a remontar a tiempos medievales ni a seguramente la visita que seguramente el Gran Duque de Alba en 1524 seguramente pasó por San Sebastián para ir a Fuenterrabía, por cierto, sin permiso de los padres, se escapó para defender frente al francés allí en Fuenterrabía y seguramente pasó por San Sebastián. Y además el Camino Real pasaba por Ayete, o sea que probablemente pasaría cerquita de la que luego iba a ser la casa de la familia. Lo que yo quería era eso, ir a tiempos más recientes y seguramente al más reconocido periodo de fama y de esplendor y de prosperidad donostiarra, que es la etapa de mayor lujo turístico y político, que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es lo conocido por la Belle Époque. Para ello, yo creo que lo más interesante suele ser que es justo la época de la invención del veraneo. Entonces, muchas veces el veraneo lo tenemos asimilado más a las clases populares y demás, pero, sin embargo, la invención del veraneo es un invento de los reyes, de las grandes casas, de las grandes monarquías europeas, que a principios del siglo XIX empiezan a hacer escapadas a la costa y, sobre todo, a los grandes balnearios. Los balnearios se convirtieron en sumum del lujo y del encuentro social. Y aparte empiezan los nuevos sentimientos de salud, de cuidado del cuerpo. Entonces, y aparte también porque en muchos de esos palacios, en muchas ciudades, empieza a ver las masificaciones con el primer capitalismo y demás. Entonces, lo que empiezan a hacer es sobre todo irse a la costa. Entonces, en el caso que nos ocupa ahora, lo que es en Europa, el inicio del veraneo en España y concretamente en San Sebastián sería justo con el reinado de Isabel II. En 1845, los médicos que tenía Isabel II, como ella tenía muchos problemas de piel y demás, le recomiendan los famosos baños de mar. Entonces, lo primero que ellos pensaron es, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Claro, San Sebastián era un sitio que para ella le tenía mucho cariño y además que siempre había sido muy fiel a la causa isabelina durante las guerras carlistas. Entonces, la decisión que toman es venir aquí. A partir de entonces se inaugura el veraneo en San Sebastián y además se inicia una doble carrera, doble carrera en este lado de la Muga y en la otra, porque se va a juntar toda la fuerza que va a traer en Cantabria y en el País Vasco la familia real española, pero por el otro lado la familia imperial francesa empieza a ocupar toda la zona de Biarritz y San Juan de Luz. Entonces hubo como una carrera de las distintas ciudades y poblaciones por quién atraía a la mayor población aristocrática y de lujo a las distintas poblaciones. Y en este caso San Sebastián pues va a ser una de las que se va a llevar, digamos, el gato al agua. Pero hay que tener en cuenta que además del veraneo, lo que sitúa a estas ciudades en el polo, en el centro, es que durante todos estos meses del veraneo se convierten en el centro político, claro, tanto en Francia como en España. Entonces, claro, ahí trae toda la administración, todo lo que es todo a nivel social, las grandes casas, las grandes familias, lo que quieren es seguir a las casas reales por motivos políticos o por motivos sociales y de prestigio, lo que hacen es venir a San Sebastián en este caso. Entonces, claro, es donde se van a cocer los grandes eventos. Entonces, San Sebastián empieza a crecer y entonces aquí es donde tenemos como las grandes familias empiezan a tener que buscar una residencia, digamos, permanente durante sus estancias, en este caso en San Sebastián. Entonces aquí es donde nos situaríamos en la familia, una de las familias que hoy nos ocupa, que no sería en principio la de Alba, sino que comenzaríamos por los Martínez de Irujo, que entronca con los duques de Sotomayor y los marqueses de Casa Irujo. Y nos remontaremos, esto ya lo voy a ir leyendo porque son muchos nombres y muchos títulos, nos remontaríamos concretamente a Carlos Martínez de Irujo y Alcázar, el octavo duque de Sotomayor y tercer marqués de Casa Irujo, que era nada menos que el jefe superior de palacio del rey, de Alfonso XIII, que de hecho le concedió la grandeza de España, que además a su vez estaba casada con Ana María de Altazcor y Lavallen, que era la dama de la reina Victoria Eugenia, o sea, casi nada, era una de las familias más reconocidas y renombradas de la aristocracia española de la época. Y lo que comentábamos, debido a esa presencia continuada en la ciudad, a las responsabilidades palaciegas que además tenían con los distintos reinados, necesitan una residencia permanente en San Sebastián. Y en este caso, la familia de los Sotomayor, en 1881,
pues inauguran la Casa Palacio de Arbaix-Enea. En principio, la finca constituía uno de los ejemplos claros de las residencias veraniegas de las grandes familias de la aristocracia en San Sebastián. Eligieron una zona en el barrio de Ayete, que estaba en principio situado durante un antiguo caserío del siglo XVIII, rodeado de robledales, y a partir de ahí lo que hacen es eso, cogen 15 hectáreas de terreno y van sobre una colina, que además la idea era doble. Por un lado, un entorno, digamos, alejado del bullicio de la ciudad, un entorno especial, y por el otro lado, que es el modelo clásico y que copiaban las grandes familias, que era el modelo inglés. Esos grandes jardines muy preparados, que además el modelo británico, que luego también estará dentro de la decoración de Arbaix-Enea, es un modelo que era el de moda. De hecho, Alfonso XIII, él era un enamorado del modelo británico, y tenemos el ejemplo además del Palacio de Miramar, que es un ejemplo claro también del estilo inglés. Entonces, enseguida veréis, si cogéis el libro, en las primeras páginas empieza a citar enseguida Arbaix-Enea, porque la configuración, las decoraciones y las rutinas veraniegas. Pero aquí es donde interrumpimos y es donde va a venir lo que todos conocemos, que muchas veces pensamos que es la Casa de Alba, pero la unión, digamos, que viene de los Sotomayor, la Casa de Arbaix-Enea. Entonces, en el caso de la Casa de Alba, la actividad política de la Casa de Alba durante el siglo XIX más bien pasó un poco desapercibida, hasta que llega la figura de don Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, que es el 17º duque de Alba, nacido en 1878, y que va a ser una de esas personas extraordinarias, de una gran valía, y además era amigo personal de Alfonso XIII, y entonces le llevaron a desempeñar numerosos puestos, y de hecho fue uno de los grandes colaboradores que formó una de las mayores actividades culturales durante todo el principio del siglo XX en España. Entonces, justo se va a dar eso, las responsabilidades palaciegas y de gobierno, que hicieron asiduos a los Alba en San Sebastián, que también veraneaban, por cierto, muchísimo también en la villa de Zarauz, donde la jovencísima Cayetana estuvo allí un montón de sus veranos, mientras su padre Jacobo estaba aquí atareado con los reyes. Entonces, esa relación de los Alba, que va a llegar a la relación con los Sotomayor, porque los dos participaban en todos los ambientes palaciegos, lo que va a hacer es la famosa frase que pronunció Jacobo de «mi hija no hubiese podido encontrar un mejor marido», porque Jacobo Fitzjames Stuart recibió con gran alboroto cuando la noticia del compromiso de Cayetana, que era su hija única, con Luis Martínez de Irujo y Altarcoz, que era el 6º hijo de los duques de Sotomayor. Entonces, dando con ello la unión de las dos familias y haciendo que la Casa Arbaix-Enea pues entrara en la historia de los Alba. Pero como vemos, eso, la historia de la casa no es propiamente de los Alba, sino de la rama de los Sotomayor. Entonces, a partir de aquí, como todos sabemos, eso, el Palacio de Arbaix-Enea se va a convertir en uno de los más queridos de los Alba. Y de hecho, las visitas continuas de la duquesa, hemos visto aquí el cariño que le tenía además a la tierra. Yo creo que todos le hemos visto cantando el himno de San Ignacio aquí en euskera. Y además han mantenido el espíritu de esa casa, han querido respetarla siempre porque han tenido como un cariño especial a las experiencias, los recuerdos y las vivencias que han tenido ahí. Y en este caso, digamos que a partir de aquí vendría pues la herencia y demás, que en este caso le correspondería a Cayetano, porque sabían que Cayetano era el que más cariño le tenía concretamente a la villa de Arbaix-Enea, por temas que luego os comentará él, como es el tema de su padre, que es el gran amor, es la gran pérdida, y claro, la casa realmente, como hemos visto, viene de la rama de su padre. Entonces, para él el recuerdo de Arbaix-Enea es doble, por los recuerdos y demás de veraneo y de infancia, pero sobre todo por el recuerdo que tiene de su padre aquí. Y luego también por cómo han querido respetar todo lo de la todo lo que tenía su madre, la duquesa, y de hecho está todo guardadito pues tal como lo tenían también. Entonces, al final la herencia se le concedió a él porque sabían que era el que mejor iba a guardar el patrimonio de la casa. Y a partir de aquí iréis viendo en el libro y os contará él poco a poco, pero sí que vais a ver muchas referencias a San Sebastián, a cómo las rutinas veraniegas, a cómo iban al Club Tintín, cómo iban a Urgul, a un montón de cosas que iréis viendo a lo largo del libro cómo se va citando, que es una maravilla.
Y yo creo que hasta aquí voy a intentar leer. Y si queréis, como tenemos la suerte, y esperemos que esté a punto de entrar ya el amigo Cayetano, como tenemos a la editora Yolanda con nosotros, justo os va a hacer una lectura de las primeras citas que se hace de Arbaixenea y de la historia de Cayetano aquí en San Sebastián. Lo que tenéis que hacer todos es luego comprar el libro, porque merece la pena y no es porque sea de la editorial, pero es cierto que las referencias, hay una doble vinculación emocional muy importante de Cayetano con Arbaixenea. Entonces solo os voy a leer el comienzo de un capítulo que, a pesar de esta vinculación triste y dolorosa que él tiene con Arbaixenea, a pesar de ello él ha mantenido ese vínculo y para él es un sitio muy especial. El capítulo está dedicado precisamente a su vida en Donosti, como era, y a Arbaixenea. El título es muy premonitorio de esa parte oscura que guarda Arbaixenea para él. Desde el fondo del pozo. Todas las mañanas, al levantarme, dirijo la mirada hacia la foto de mi padre. Unos días le beso, otros le dedico una sonrisa. Todavía, al hablar de él, rompo a llorar con la misma pena que sintió el niño huérfano, sin guía y sin rumbo, porque no volvería a abrazar a su padre nunca más. Cuando murió a las 11 de la mañana del 6 de septiembre de 1972 en el Center Pavilion Hospital de Houston, aquí en España, en la capilla del Palacete de Arbaixenea, sus dos hijos pequeños, Fernando de 13 años y yo de 9, rezábamos ante una imagen de la Inmaculada para pedirle que se curase pronto. Era la tarde del aciago día que marcó mi vida a golpes de dolor y lágrimas. Allí estábamos mi hermano y yo, casi en penumbra, en la recoleta capilla frente a la puerta de entrada de la casa, arrodillados uno al lado del otro, con la ilusión de que las plegarias serían escuchadas, los deseos atendidos, y papá mejoraría y volvería pronto a casa. Vigilados, eso sí, por Olga, la nani de entonces, una mujer dura cuyos métodos educativos estarían muy en cuestión hoy. Prefería el golpe a la explicación. Tenéis que leer el libro, ya veréis cómo es Olga. Como una mala caricatura de las perversas cuidadoras de los orfanatos, Olga no era precisamente la reencarnación de Mary Poppins, más bien seguía los pasos y el gesto adusto del ama de llaves de la película Rebeca. Vivíamos ajenos a la realidad. Nuestro padre había perdido su última batalla contra la leucemia. Ajenos a los preparativos que llevaban a cabo en la ciudad norteamericana para que un avión, en el que también viajaba mi madre, trasladase sus restos hasta Madrid. Nada supimos de su velatorio en el Palacio de Liria, de las múltiples coronas recibidas que quedaron alineadas en la capilla, ni del paño mortuorio bordado con el escudo de Alba que cubría su féretro. Tampoco supimos de su entierro en el Panteón de los Alba en Loeches. Ignorábamos lo que ocurría en la familia, porque en el Palacete de Arbaixenea de San Sebastián, donde nos guardaban a los pequeños, no se veía la televisión ni llegaba la prensa. Mi padre había muerto, pero decidieron no alterar las rutinas prusianas diseñadas para nuestros veranos. Cierto que residíamos en un lugar privilegiado. La casa se ubica en una colina desde la que se ve el mar, aunque algo alejada del bullicio de la ciudad. Una zona tranquila donde las familias aristocráticas, como era la de mi padre, edificaron a principios de siglo sus residencias veraniegas. Nuestra casa se levanta en medio del parque de Arbaixenea, de diseño similar a los cottages de la campiña inglesa. Los tejados y la carpintería en tonos rojizos destacan entre la hiedra que cubre las fachadas. Está rodeada de setos de hortensias de los que mi madre siempre se sintió muy orgullosa. El interior mantiene el aire inglés con papeles floreados en las paredes. En el mobiliario y con un buen número de grabados de damas inglesas de aspecto lánguido, carreras de caballos, escenas de caza o búcaros con flores colgados en los tabiques de pasillos, cuartos. Está clarísimo que yo ya no tengo nada más que decir. Tenemos aquí al protagonista que viene. Perdonad, 2 horas y media de retraso. Les he dicho todo lo que se me ha ocurrido y más. Pero les da igual, la verdad. Es la única compañía que vuela a San Sebastián y hacen lo que les da la gana.
Lo siento muchísimo y os agradezco de verdad de corazón que todavía estéis aquí. Yo pensaba que íbamos a estar solos. He tenido que leer y todo. Bueno. Adolfo, que no habéis tenido tiempo ni de ser presentados. Santi. Bueno, pues aquí estamos. Os voy a leer un poquito lo que había preparado, porque, en fin, lo he preparado desde el corazón. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de verdad por haber aguantado aquí. Gracias, Adolfo, por acompañarme en esta tarde aquí en San Sebastián, tan querida, tan especial para mí. La libertad de expresión, al igual que el sentido del humor, empieza en uno mismo. No en reírse de uno mismo, sino con uno mismo. No de hablar de los demás, sino de hablar de uno mismo. Para hablar de los demás y de lo demás, hay que empezar por hacerlo de uno mismo, analizarse, mirarse al espejo interior regularmente, enfrentarse a los miedos, las vergüenzas, los complejos, los condicionantes educacionales o sociales, defectos y otras taras propias del ser humano que todos tenemos de alguna manera. Esa ha sido mi gran lucha a lo largo de toda mi vida y sumada a ella la firme determinación de ser libre interiormente, de poder ser ante todo la persona que soy hoy en día, independientemente de donde haya nacido, cómo me haya desarrollado y de las circunstancias con las que me haya enfrentado. Este libro refleja valentía, honestidad y por encima de todo la infatigable lucha por encontrar mi libertad. También refleja la verdadera verdad, contrastada y documentada. La verdad dicha con respeto no puede ni debe ofender a nadie. El ser humano se forja en el sufrimiento y si de alguna forma eres diferente, te sales de lo estipulado o tienes algún condicionante singular, se paga un precio muy alto, se nazca donde se nazca. Este libro lo he escrito principalmente por estas razones. Además, por la necesidad de compartir mi verdadero ser con la sociedad y asimismo no tener que probar mi inocencia más, puesto que he tenido que sufrir duramente mi condición de persona no pública, pero sí de interés público, por un pequeño sector que se ha esforzado por dar la imagen opuesta a como soy. Aunque no lo ha conseguido, pero es cierto que me ha dolido mucho. Vivir en un palacio no es como la gente piensa, es muy duro. En este libro se reflejan partes que lo describen y por ello empiezo el libro hablando de la gran fecha histórica que fue la reapertura del Palacio de Liria tras su reconstrucción. Eso conlleva un compromiso histórico ineludible con nuestro abuelo Jacobo, que decidió reconstruirlo desde los escombros, con nuestra madre Cayetana, que ha dado su vida por ello, volcada en su patrimonio y en esta responsabilidad que la transmitió su padre con 14 años. Y con los 600 años de historia que nos han traído hasta aquí. Por ello, no puedo estar de acuerdo en convertirlo en un museo. Todos los hermanos de nuestra generación seremos un pedacito de Alba de por vida. Todos hemos estado implicados en la causa de traer este patrimonio al siglo XXI a nuestro hermano mayor, sin ningún lujo y con mucho sacrificio. Lloré mucho escribiendo todas estas páginas. Carmen a veces se quedaba en shock. Su empatía la desestabilizaba incluso a ella. Pero yo la decía, no, ahora se me pasa. Seguimos, estoy acostumbrado a esto. Supo sacar lo mejor de mí, lo más profundo, la verdad más verdadera, la honestidad que me caracteriza. Sin ella hubiera sido imposible escribirlo tan bien, tan fácil, tan interesante, tan diverso y tan completo. Y además, yo solo hubiera tardado siglos. Estoy hablando de Carmen Gallardo, quien me ayudó a escribir esta obra autobiográfica y para quien no tengo palabras de agradecimiento. Aunque no esté presente, yo he querido, una vez más, demostrarle mi gratitud.
Imelda, en representación de la esfera de los libros, me hizo una propuesta que debo decir que cuando la conocí me transmitió confianza y credibilidad. Que por primera vez, tras otras varias ofertas que ni eran adecuadas ni llegaron en el momento idóneo, además de no estar yo anímicamente preparado, consideré seriamente la posibilidad de escribir un libro autobiográfico. Y después de algunas llamadas esporádicas me convenció para ir adelante. Estas han sido las causas principales de escribir este libro. A mí no me convencen ni las instituciones, ni las entidades, ni las empresas. Me convencen las personas. Es cierto que lo que se destruye o no se puede construir en la etapa de formación de base entre 6 y 17 años, no se repara por completo jamás. Pero si aprendes a gestionarlo y vivir con ello, a día de hoy me considero una persona altamente reparada emocionalmente, gracias a mis dolorosos esfuerzos de enfrentarme a mi cruda realidad. Solo espero ser útil, que fue lo que quise ser siempre desde muy pequeño, a mi familia, a la sociedad, a la historia y a las personas, que les sirva de impulso para ellos mismos. Ahora quería aludir al por qué realmente estoy aquí. Pues estoy aquí porque pertenezco a la familia Martínez de Irujo, además de la familia Alba, a la familia Martínez de Irujo. Y gracias al entronque de Martínez de Irujo con la familia Estuardo, por parte de mi madre, pues heredamos esta casa maravillosa que hay en Donostia, que se llama Arbaisenea. Digamos, era el cuarto palacio de la familia, pero mi madre siempre tuvo una especial predilección y cariño por Dueñas en Sevilla y por Arbaisenea de San Sebastián. Me acuerdo que me decía: esta casa es especial para mí porque yo amo esta casa y amo San Sebastián, me decía. Y la verdad es que era una persona tan querida aquí. Recuerdo una anécdota, el penúltimo año, porque el último año ya no pudo bajar y yo creo que ya eso la sumió en la tristeza, y a raíz de que no pudo salir de la casa y no pudo bajar a compartir su tiempo con la gente de San Sebastián, yo creo que empezó su gran declive, que terminó unos meses después. Pero el año anterior, me acuerdo que me dice: bueno, no sabes lo que me ha pasado. Dice: estaba en una tienda al lado de la catedral, dice, de repente he visto mucha gente fuera, dice, yo pensé que era una manifestación. Y entonces me senté, pedí en la tienda: sí, por favor, ¿me dejan una silla? Ahora, de la tienda pues se quedó un poco sorprendida y le di una silla y se sentó. Claro, al cabo de 10-15 minutos le pregunta: y señora, ¿por qué se ha quedado usted aquí? Dice: no, porque es que está fuera, debe estar pasando algo. Y dice: señora, la están esperando a usted. Y entonces me decía: bueno, había tal cantidad de gente fuera que se pensó que era pues una manifestación o algún tipo de algo, ¿sabes? Bueno, pues resulta que la estaban esperando a ella, ¿no? Y entonces me decía: sí, qué maravilla, cómo me quieren en San Sebastián. Bueno, pues yo tuve el privilegio, está aquí presente y además es protagonista en el libro como un compadre. ¿Cómo se dice, cómo se define un compadre aquí en euskera? ¿Cómo se dice compadre, colega? ¿Cómo se dice? Pero de la cuadrilla casi, ¿no? De la cuadrilla, de la sociedad, hostia, joder. Bueno, pues está aquí Fernando Ramírez, que además tuvo mucho contacto con mi madre y es protagonista en mi libro como gran amigo mío. Y Fernando fue el primero que me dice: te tengo que contar una cosa que me ha dicho que no te lo diga todavía, pero la casa de San Sebastián va a ser para ti. Se lo dijo a él primero, antes que a nadie. Luego lo puso en el testamento y me lo dijo antes de morir. Entonces me dijo: mira, te voy a dar la casa de San Sebastián, también se lo dijo a Fernando, porque eres el único que la va a defender y porque te la has ganado. Porque realmente yo siempre
amé esta casa, y cuando hicieron el plan general, que no se había alegado, en el último momento me llamó Fernando y me dijo, se ha hecho un plan general y nadie ha alegado aquí, entonces van a ahogar la casa en un parque. Y vine yo rápidamente a hablar con el alcalde y retomamos la situación, y justamente pues se recuperó los 20.000 metros alrededor y la casa. Desgraciadamente las casas que se han construido no son mías, como piensa la gente. Las casas que se han construido por el terreno de Arbaisenea, ¿no? O sea, pero vamos, para mí tiene muchísimo más valor Arbaisenea. He tenido ofertas de todo tipo sobre la casa y jamás ni la venderé, ni la convertiré en un hotel, ni nada por el estilo. Será la casa Arbaisenea, la casa Alba Martínez de Irujo, y la casa que seguirá siendo de nuestra familia, en lo que yo viva por lo menos, y que yo vendré lo más posible a compartir el tiempo con un pueblo que quería tanto mi madre como sois vosotros. Entonces, os quería contar estas anécdotas y deciros que por eso estoy aquí hoy, porque he tenido esa suerte, que ha aumentado un poquito el conflicto con mis hermanos, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? La vida es así. Si no hubiera sido así, la casa estaría vendida y se hubiera perdido como el resto de las casas antiguas de las familias que veraneaban aquí, ¿no? Pues nada, solo quería contaros esto y agradeceros de verdad que hayáis seguido aquí. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y si queréis, todavía da tiempo, aunque hemos andado corriendo, si queréis alguna pregunta, queréis participar así rápido, todavía nos daría tiempo para, si estás dispuesto. Totalmente. Sí. Y además, os voy a hablar como si estuviéramos en casa. O sea, me voy a contestar con toda franqueza, como después del libro ya, imagínate. Tenéis un micrófono, el que quiera hacer cualquier pregunta, cualquier curiosidad, pues te pasan ahora mismo el micrófono para poder escucharte. Gracias. Hola, muy buenas, Cayetano. Hola. Gracias por venir. Quería preguntarte, después de este libro, ¿te vas a dedicar simplemente a esto? No. Yo no escribo nunca más un libro más. Con este para mí ha sido una liberación. Yo lo necesitaba. Mis hermanos que se enfadan con todo por mí, o sea, por todo se enfadan conmigo, porque es que no tenemos nada que ver. Como decía mi madre, es que no Será que eres muy raro, ¿no? Pues lo siento mucho. Para ellos, digo. Sí, claro, imagínate, porque es que, ¿sabes? Me he enfrentado a todos mis miedos, a todos mis males, a todos mis sufrimientos, a todas las partes buenas también. Yo creo que es un libro muy completo, lo he intentado hacer ameno. Y la verdad es que siempre me decían, tienes que escribir un libro, incluso mis hijos me lo decían. Y bueno, pues al final llegó el momento, como os he dicho en mi breve intervención, y bueno, salí para adelante. Luego cuando lo escribí, lo empecé a releer, digo, madre mía, lo que he escrito, ¿sabes? Ha sido demasiado abierto, y la verdad es que sí es verdad que ha sido a corazón abierto, pero bueno, así soy yo. Y me hacía falta que me conocierais de verdad, porque he vivido tantos años con una imagen mal dada por un pequeño sector de la prensa y un canal de televisión que me la tiene jurada simplemente porque no me han doblegado y porque no les he seguido el juego. Entonces, pues me fastidiaba mucho que siempre tener que demostrar cada persona que me conoce, pues este chico, oye, pues no es así, pues oye, qué tío más simpático y más normal, pues sí. Y entonces, pues eso, y personalmente es que necesitaba la liberación de sacarme todo, y eso para mí ha sido un trance difícil. Y ahora ya que va rodando el libro, que ya va pasando, y que realmente pues hice Madrid, iba a hacer Sevilla, que de momento lo he cancelado, San Sebastián y poco más. No sé si haré alguna más, pero todas las peticiones que ha habido, no. Yo los sitios importantes, porque yo este libro no lo he hecho por nada, lo he hecho por mí y sin ánimo de nada, ¿sabes? Por lo que estamos hablando y os estoy contando. Entonces, con esto ya he concluido. Para mí ha sido la realización interna
y la liberación. Pues nada, nos tendremos que quedar con la pena. Muchas gracias. De nada. Fernando, pregúntame algo, hombre. Tú que me conoces. Es que es tímido. Ya le di al Vasco. Venga, Vasco, pregúntame algo. Ahora se corta. Poner al final para que no me diga. Álvaro, ¿dónde está Álvaro Arrieta? Ah, ya se ha tenido que ir. A ver, hay una señora ahí. Ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero agradecer que ese legado que quieres permanecer el palacio como está y el jardín, y porque en los últimos años ha derribado villas en esta ciudad, más, la verdad, un expolio inmobiliario, bueno, como Donostiarra, bastante chocante, y agradecer que quieras, por lo menos mientras tú puedas, conservar algo de la Mientras yo viva, yo no sé lo que hará mi hijo, pero lo voy a leccionar bien, ¿eh? Eso os lo digo. Y además están viniendo a San Sebastián, y además hicimos la fiesta de puesta a largo de ellos, 18 años, y se trajeron a todos los andaluces que fliparon con San Sebastián. Se quedaron 3 o 4 días y trajimos aquí a medio Jerez, a medio Sevilla y a medio Madrid. O sea que... Sí, sí. Sí lo vi en la prensa pero bueno, agradecer. No me dejaron sacar fotos. Yo quería, ¿eh? Quería sacar fotos y casi les convenzco, pero no lo conseguí. Perdona. Sí, no. Sí. Y luego, otra pregunta relacionada con tu madre. Claro, a ver algunas series que han hecho de ella, del carácter, y bueno, su forma de ser, que es, quiero decir que luego como madre dentro en la intimidad también era más cercana, o porque hay una imagen siempre de, o sea, se dice que pues sabía ser duquesa, pero también saber ser cercana, es lo que dice toda la gente que la conocía más íntimamente. Y a ver si con vos, o sea, la relación de madre también era también con vosotros esa cercanía o... Pues mira, te cuento. Bueno, mi hermana, una bronca, has dejado a mamá fatal y tal, esto no lo contéis fuera de aquí, pero has dejado, pero digo, mamá era humana también, ¿sabes? O sea, era humana. Entonces, ella fue hija única, su madre murió muy joven, no tenía referencia de familia. Pues se dio cuenta que se había equivocado muchas cosas. La responsabilidad de que la reconstruyeron un palacio con 14 años, la dieron esa responsabilidad, y ella pues lo gestionó como pudo, y en un palacio que es que, como no hagas esfuerzo, no te ves en el Palacio de Madrid, porque es enorme. Entonces, pues mi madre tuvo etapas de niños. Era como le pasó con mis hijos y con los nietos, aunque con mis hijos se volcó porque tenía pasión, y ya era al final, también era ya más mayor, y ella se bajó del trono y se convirtió en Cayetana y en abuela total, ¿no? Pero bueno, pues tuvo etapas. Cuando éramos niños le hacía mucha gracia y hacía mucho caso. Cuando nació Eugenia, pues la niña esperada se fue más con ella, y Fernando y yo ya pasamos a otro, ¿sabes? A otro ámbito, que fue donde empezó nuestra tristeza. Luego, con 14 años, o sea, con la adolescencia, cuando se casó con Jesús, pues fue una etapa muy difícil, porque Jesús es una persona muy complicada, muy especial. Si mi madre no sabía gestionar una familia porque nunca lo vivió, pues Jesús, imagínate, que era hijo natural de la época, que su madre, pues yo creo que no le trataba bien de niño, y tenía un trauma tremendo, ¿no? Entonces ahí pasamos a otra época muy difícil. Con los mayores tuvo menos cercanía, a veces más, a veces menos, ¿sabes? No tenía, pero desde luego tenía más cercanía con la gente de fuera que con nosotros, en el sentido literal, ¿no? O sea, que yo lo que cuento en el libro, cuando la primera vez que fui a una familia
normal, de gente, de un chico de mi colegio, y vi cómo se tiraban los brazos y mamá, y le hacían cosas así. Yo decía, joder, este chaval se ha vuelto loco, ¿sabes? Porque no estábamos acostumbrados a hacer eso. Nosotros, nuestra madre era... Sin embargo, yo conseguí romper todo eso, y fue aquí en Arbaisenea, donde yo la dije todo lo que me salió con 33, 34 años. Ya le dije todo lo que había sufrido y todo lo que yo pensaba que había hecho mal conmigo, ¿no? Y el pobre estuvo llorando pues toda la tarde, desde por la mañana, por la tarde seguía, y perdóname, no me he dado cuenta. Y a partir de ahí, si ya cambió nuestra relación a partir de la Olimpiada, porque me empezó a valorar enormemente por lo que había conseguido sin ayuda ninguna, pues cuando después de esa tarde aquí en Arbaisenea, pues cambió muchísimo más. Y entonces conmigo cogió una confianza y además de que me tenía un cariño especial, pues se aumentó. Pero porque yo también me partí la cara con la realidad, con ella, y tuve la valentía de decirle lo que pensaba, que los demás no ha sido así. Entonces yo no tengo que pagar lo que no se han atrevido a hacer, ¿sabes? Porque en una familia como la nuestra pues es difícil. No funciona como una familia normal, era un poco muy cercano a una familia real, pero no española, no con la calidez española, sino un poco con un toque británico, ¿no? Entonces, pues eso ella lo llevaba muy impregnado, porque su padre era muy estricto, tenía un toque inglés muy británico, fue embajador en Londres y entonces la educó con mucho cariño, pero con mucha rigidez, porque ella siempre lo decía, y eso es lo que ella asumió. No tuvo madre, se murió con 7 años, 2 años antes la tiraba la zapatilla para que no se acercara porque tenía tuberculosis, o sea que desde los 5 no tenía madre, pues no tenía referencia ninguna, vivió muy poco con sus primos. Pues claro, es normal. Entonces pues tenía sus altibajos y luego pues ya cada uno de nosotros se buscó su sitio con ella, ¿no? En mi caso, pues, bueno, el caso de Eugenia es diferente, esa parte. Eugenia es que no se debería enfadar con nadie, porque es que ella ha estado en un pedestal desde que nació por todos, o sea, por todos los hermanos, por su madre, por su padre, los pocos años que la disfrutó a la única niña. En fin, Eugenia ha sido un caso aparte. Y luego ya los chicos, cada uno nos hemos manejado ahí dentro como hemos podido. Cada uno ha buscado su hueco en función de cómo es. Entonces, pues no hay que culpar a nadie por nada. Ni yo a ellos, ni ellos a mí. ¿Me comprendes? Más sincero imposible, ¿eh? Y eso, y no es ni mejor ni peor, no, es así, es una familia así, determinada y con unas circunstancias difíciles, y mi madre, pues con sus circunstancias, pues lo hizo lo mejor que pudo, y ya está. Y es humana como todo el mundo, y cuando se dio cuenta que se había equivocado, porque yo se lo dije en cosas, pues la pobre, pues me pidió perdón y se arrepintió como todo gran ser humano como era. Aprovechar que estamos abiertos, ¿eh? A ver, sí. ¿Tu padre qué representó para ti? Jo. ¿Y qué edad tenías cuando falleció? Sí. Pues tenía 9 años. Y bueno, eso fue, vamos, a mí me cuesta hablar de mi padre y no llorar, fíjate, porque es que mi padre era una figura, ¿ves? Mi padre, claro, era un hijo de 8 hermanos, en una familia vasco, de Navarra. Pero los vascos, aunque sois un poco secos, pero sois muy cálidos y muy cariñosos, ¿eh? Y los Martínez y Irujo son todos así, todos mis primos son cariñosísimos. Y ahora les he conocido más, ahora que me he quedado un poquito huérfano de hermanos, pues como digo en la entrevista del Deia, pues me he juntado con mis primos vascos, con todos los Martínez y Irujo, y estoy feliz porque me han acogido con un cariño, ¿entiendes? Y mi padre, pues para nosotros para mí desde luego era una figura pues que me daba era un hombre, yo tengo tantos recuerdos de él, con 9 años pues tiene recuerdos suficientes por la mañana, por la noche, antes de ir al colegio, cuando se estaba afeitando, con el baño, que ponía su termómetro y siempre se sentaba con nosotros, hablaba, pues era un padre muy humano, muy cercano.
¿sabes? O sea, a mí me cuesta. El problema es que a nosotros nos engañaron, cometió un error mi madre tremendo de no decirnos que se había muerto. Nosotros estábamos aquí en Arbaisenea. Fíjate que me haya tocado esta casa y yo la he revertido en defenderla y en el cariño que la tengo ahora, porque estuvimos ahí rezando en la capilla dentro y ya se había muerto y nos estuvieron 10 días sin ver televisión, sin ver nada. Como aquí nos mandaban 3 meses y hacíamos un plan de Boy Scout, íbamos al Club Tintín, al no sé qué, al tenis, al tal. Joder, y cada una vez a la semana podíamos ir a una fiesta con los demás. Es que parecíamos del ejército americano, parecía que no estaban, o sea, era un poco... y claro, pues cuando vino un hermano nuestro y nosotros con la ilusión de que se curase, que todos los días rezando, y ya se había muerto, la habían enterrado, imagínate, o sea, eso yo he tardado 40 años en asimilarlo, y a eso he hecho todo tipo de terapias para poderlo dar la vuelta, porque yo estaba convencido que me había abandonado desde chiquitito. Y tú fíjate que no lo he podido hablar con mi hermano, que no lo quiere hablar. O sea, que no he podido hablarlo con él. He decidido, oye, ¿por qué no lo dijiste tan frío? ¿Y por qué cuando salí corriendo, llorando, que yo era un niño, no viniste por lo menos a darme un abrazo? Pues no. Ahí nos quedamos con la nani y automáticamente tuvimos que irnos a la playa o al tenis o no sé qué nos tocaría, pero... Y eso ha sido el mayor dolor de mi vida. Para nosotros, para la casa, para todo, para todo. Pero mira, pues ahora a mí yo estoy tan orgulloso de que me haya tocado Arbaisenea. Ahora, tristemente, yo es que no estoy de acuerdo, no puedo estarlo, que se conviertan en museos las casas así. O sea, yo le he dicho al alcalde actual y a cualquier alcalde, yo a Arbaisenea estoy dispuesto, o sea, estoy abierto a, de alguna manera, que participe con la ciudad en lo que se pueda, de una forma controlada, ¿no? Lo que no voy a es convertirla en un museo, no. Porque es una casa que tiene un valor y que tiene todo lo que hay dentro. Yo no la he tocado. Están los sombreros de playa de mi madre en la entrada. Está todo como ella lo dejó, todo. Lo único que he hecho es quitar algunas fotos de los maridos, porque claro, yo no estoy casado con ellos. Entonces, porque había tantas fotos de los maridos que las he cambiado. Lo único que he hecho, el resto he dejado la casa absolutamente como ella la dejó. Que es que me encanta llegar aquí y que ese sabor especial que tiene esta casa, esa elegancia, ese toque donostiarra con un toque inglés, y luego esa personalidad que parece que va a salir ella por alguna esquina, ¿sabes? Como decía, yo la voy a mantener así mientras que yo viva, y la he puesto calefacción, con lo cual se puede venir en invierno, porque antes no había quien estuviese ahí fuera de los 3 meses de verano, y ahora he puesto calefacción y ahora se puede venir todo el año. ¿Podrías proponer hacer algún tipo de acto para el pueblo de Donostia que tanto ama? Pues yo estoy abierto, y de hecho alguna cosa se ha hecho así, alguna cosa controlada, pequeña, pero vamos, que yo al alcalde se lo dije, o sea, le dije de alguna manera, no solo le invité a comer como hacía mi madre, sino que a mí de alguna manera, y no me importa que se vea, que de alguna forma controlada y bien, que se participe o que pueda participarse en algunos actos, algunas cosas, yo la verdad es que estoy abierto, yo se lo he dicho ya. Sí. Y yo creo que además entroncaría, perdón, Sí. con lo que hablaba allí la otra chica, que podría ser un ejemplo para conservar el patrimonio, lo que hablábamos, ya que se han hecho... Además, yo creo que algún contacto hiciste con el Palacio Real, me consta con Lola Orcajo y demás, creo, para hablar de todo ese mantenimiento de ese patrimonio, que no es el público y demás, sino que son de grandes familias y demás, que fuera, mira, un referente en el uso, pero también conservación de todo ese patrimonio. Claro. O sea, que sería estupendo. Y nada, lo que no queremos es, como se ha alargado, que... Ay, perdón. Yo creo que todo el mundo conocemos a la familia Alba a través siempre de Lola, desde pequeñitos. Yo creo que esa foto la vi en su día. Y conocemos todo, pero hacerse ahora tan cercano, él como persona, que le engrandece más que todo. Bueno, estoy esperando leer y no me marcho sin la firma de este libro tampoco. Y luego, segundo, decir que he tenido la suerte al final de mi trabajo, de mi trayectoria personal como humilde peluquera, y
que soy, ¿no? Pero me ha gustado siempre muchísimo leer. La literatura va pareja conmigo y las artes, pintar y así. Y he estado en Arbaizenea, pues me llamaron para poner una mantilla española. Seguro que... Pues claro que sí. Bueno, a finales de este verano. Y que me ha encantado estar ahí. Y cuando subía parecía como el cuento de la Cenicienta. O sea, que iba pensando que estaba en un sueño. Hice fotos por el jardín y que me encantó estar. Y muchísimas gracias por estar aquí, Cayetano, y me firmas el libro. Pues Muchas gracias. yo voy a ser la mala de la película, y entonces, como la señora quiere que le firme el libro y habrá alguno más que quiera que le firmen el libro, porque a las 9 han sido muy amables, nos han prolongado por el problema que ha habido con Cayetano, para las 9 hay que cerrar esto. Entonces, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, muchísimas gracias por vuestra paciencia y gracias por haber venido, de verdad. Si queréis os pasáis por aquí los que queréis que os firme el libro y aquí mismo os lo firma Lo Cayetano. único, por si das permiso.